Les agradezco la presencia aquí a todos ustedes. Voy a hacer una breve intervención inicial y luego me pondré a su disposición para lo que quieran plantearme. Una breve introducción que quiere servir de marco a las iniciativas que hemos tomado durante el verano y a las que hemos anunciado en estos días. Iniciativas que todas ellas tienen que ver con la vuelta del verano, ¿no? Es que a la vuelta del verano los españoles se van a encontrar con lo que podríamos llamar Rajoy en estado puro, con la subida del IVA de Rajoy, con los recortes de Rajoy en sanidad, en educación, en desempleo, con el segundo recorte de Rajoy que parece que se nos viene encima. Esa es la vuelta del verano que los españoles se van a encontrar. Por ejemplo, el comienzo de curso, que saben ustedes que va a ser objeto de una iniciativa parlamentaria por parte del Partido Socialista. Es verdad que las familias se van a encontrar con problemas que hace un año no tenían. Por ejemplo, problemas en los comedores escolares de sus hijos. Problemas si llevan sus hijos a una escuela rural con el transporte. Problemas con los profesores sustitutos. Sus niños van a estar mucho más en el patio porque cuando un profesor se ponga enfermo no va a haber sustitutos. Problemas con los libros de texto, que hay familias que van a empezar a pagar porque las becas de libros de texto han desaparecido. Problemas con las becas, que han disminuido. Todo eso es un conjunto de problemas que las familias tienen que hacer frente en este comienzo de curso y son problemas derivados todos ellos de la política de la derecha, es decir, de la política de Rajoy. Algo parecido sucede en la sanidad. No voy a reproducir aquí lo que saben ustedes que está pasando en la sanidad, por ejemplo, con los fármacos, lo conocen bien, pero es verdad que el 1 de septiembre hay españoles que van a perder su tarjeta sanitaria. Algunos españoles y los inmigrantes irregulares van a perder su tarjeta sanitaria. Ya saben lo que pensamos de esa medida y no lo voy a reproducir. Es una medida, desde luego, que tiene un tinte xenófobo clarísimo, que es injusta, sin duda, y que además es ineficaz, porque el resultado va a ser que nuestras urgencias se van a saturar, porque va a haber gente con una gripe que va a ir a urgencias. Es la única salida que se les da en muchos casos. Pero es verdad que hay también españoles que no van a tener tarjeta sanitaria y eso es una novedad del 1 de septiembre de Rajoy, vamos a decirlo así. Sucede lo mismo si eres joven y se te acaba tu prestación por desempleo y tenías la esperanza de alcanzar los 400 euros, pues hoy sabes que o dejas de vivir con tus padres o lo vas a tener muy difícil. O si eres joven y quieres ir a la universidad, sabes que tienes que preparar unos cuantos cientos de euros más para pagar tu matrícula. O si eres joven y tienes una beca, tienes que mirar con cuidado porque igual te has quedado sin ella porque no has alcanzado un rendimiento escolar que ha subido este año gracias a las reformas del señor Rajoy. Por tanto, a los jóvenes la vida, qué duda cabe, les ha cambiado en este comienzo de curso de manos de la política de la derecha. Saben ustedes nuestra preocupación por la cultura. Hicimos una presentación el sábado de una proposición no de ley que enviaremos al Parlamento pronto y que trata básicamente de impedir que el IVA de la cultura, de los productos culturales, suba, que lo hace del 8 al 21%, y de impedir que los materiales escolares suban del 4 al 21%. Materiales escolares que tienen mucho que ver con el comienzo de curso. Son los bolígrafos y los lápices y los cuadernos que compran nuestros hijos cuando van a la escuela. Esta subida del IVA nos preocupa especialmente. Hicimos una proposición no de ley, entre otras cosas, para demostrar al Gobierno que hay fórmulas distintas de aumentar la recaudación del Estado, si es que lo único que le preocupa es el déficit público, que no debería ser lo único, pero en fin, admitiendo esa preocupación, ya que el Gobierno va a decir no hay dinero, pues vamos a plantear algunas alternativas. Planteamos dos, alguna de ellas ha sido incluso objeto de contestación por parte del señor Wert, que ha hablado de puerilidad, y le quiero decir al señor Wert que a él le parecerá pueril que quien gane el gordo de la lotería pague impuestos el primer año, que ahora no lo hace, y a mí me parece tremendo que le pegue un golpe de gracia a la cultura española, que es lo que está haciendo. El señor Wert, que es el ministro de Cultura, debería preocuparse de salvar la cultura en lugar de hundirla, que es exactamente lo que está haciendo. Y por cierto, si quiere un debate sobre este tema de la lotería, lo podemos tener, y sería muy bueno, ¿no? Porque es verdad que veo que ha sido muy superficial a la hora de analizar la propuesta. Yo no hablé de un impuesto concreto, caben muchísimas posibilidades. Lo que dije es que quien recibe grandes premios en los grandes sorteos no paga impuestos el primer año, y parece razonable que lo haga.
y que con esos impuestos, que se pueden establecer de muchas formas, se pueden sacar los 250 millones de euros que espera recaudar el señor Montoro, pegándole un golpe de gracia a la cultura española y subiendo los materiales escolares de una forma absolutamente abusiva. Este es el planteamiento. Y por tanto podríamos discutir de eso, o podríamos discutir de la segregación que tanto le gusta al señor Wert, porque esta mañana le he leído también otras declaraciones sobre esto de la segregación. Y de paso, aunque hemos fijado posición sobre este tema, pues ya me adelanto, seguro que alguno de ustedes la quiere saber. Si alguien quiere poner un centro escolar para niños separado del de niñas, lo puede hacer. La Constitución se lo ampara. Otra cosa distinta es que se lo financien los poderes públicos. Y ahí es donde nosotros no estamos de acuerdo. Los poderes públicos tienen que financiar centros mixtos, entre otras cosas porque en la escuela los niños y las niñas aprenden a vivir juntos, que es, por cierto, como van a vivir toda su vida. Esa es la gran función de la escuela, justamente eso, un proceso de socialización de los niños. Los niños y las niñas van a vivir juntos siempre y lo mejor es que se eduquen juntos y esa es la escuela que debe financiar los poderes públicos. Si alguien quiere llevar a su niño a un colegio de niñas o de niño, o a su niña o no de niñas, lo puede hacer, sin duda. Otra cosa es que se lo financie el Estado. Y, ya que hablamos del señor Wert, le voy a sugerir un pequeño ejercicio, digamos, de comienzo de curso, ¿no? Que examine los centros educativos en España que segregan a los niños de las niñas, que los examine uno a uno y que vea a ver si hay alguna pauta común en todos ellos. Y si la hay, por favor, que se lo cuente a los españoles para que los españoles sepan aquello que el señor Wert está pidiendo que se financie con fondos públicos. Ese es el ejercicio que me gustaría ponerle, seguro que no le cuesta nada hacerlo, incluso si él no lo quiere hacer, se lo haré yo. En resumen, para evitar estas cosas, y algunas otras hemos hecho algunas iniciativas. Saben ustedes que hemos estado todo el mes de agosto con el tema de los 400 euros. No hemos estado solos. Ha habido gente que ha estado con nosotros, muchas organizaciones sociales, desde luego otros partidos de la oposición, por supuesto los sindicatos. Algo hemos conseguido, porque parece evidente a estas alturas que si no llega a ser por la presión social, el Gobierno nunca hubiera renovado el programa Prepara, nunca. Y eso explica que estuvo semanas sin decir sí o sí no. Si lo hubiera tenido en la cabeza o si hubiera tenido la renovación, hubiera dicho que sí desde el primer día. No dijo que sí porque era que no. Pero la presión social le obligó a rectificar y es verdad que han hecho una rectificación a medias, mal hecha, sobre todo una rectificación que deja fuera a los jóvenes, esencialmente, lo cual nos parece muy mal. Cabría decir de este Gobierno que no acierta ni cuando rectifica, por emplear una frase utilizada en la política española. Y hemos hecho dos proposiciones no de ley, una de comienzo de curso, que creemos que es una proposición interesante, que lo que trata es de establecer un catálogo de digamos, lo que llamaríamos de políticas educativas mínimas, de condiciones mínimas para la educación, que, como saben ustedes, es una de las preocupaciones del Partido Socialista y mía especialmente. Algunos de ustedes me siguen habitualmente y me han oído ya hablar de una consecuencia, no la más importante, de la política de recortes que ha puesto el Gobierno en marcha, y es que cada comunidad autónoma está haciendo lo que puede, lo que quiere, lo que estima oportuno, y eso está dando lugar a una desigualdad de facto entre las distintas comunidades autónomas a la hora de acceder a servicios públicos básicos como son la educación y la sanidad. Y es verdad que de seguir así dentro de unos cuantos años, como me han oído ustedes decir, esto del sistema público sanitario, el Sistema Nacional de Salud, será todo menos un sistema nacional, y probablemente en la escuela quepa decir lo mismo. Y por tanto, la preocupación por la igualdad de los españoles ante la educación es una preocupación creciente en el Partido Socialista. Por tanto, estamos hablando de dos cosas en la proposición no de ley. Primero, de recortes reales y de evitarlos. Y se puede hacer. Desde el Estado se pueden hacer políticas para evitar recortes que afectan a los derechos educativos esenciales. Y, en segundo lugar, estamos hablando de la igualdad de los españoles. De las dos cosas en la proposición no de ley que presentó la Vicesecretaria General el viernes y que enviaremos al Parlamento. Por tanto, quiero que vean las dos preocupaciones, porque la igualdad no es menos, y de hecho esa va a ser una de las preocupaciones que vamos a mantener durante todo el año. Creemos que se está empezando a afectar seriamente la igualdad de los españoles ante la sanidad y ante la educación por esta política de recortes desenfrenados y poco pensados
de los gobiernos del Partido Popular, desde luego encabezados por el gobierno del señor Rajoy. Y con el tema de la cultura y de los materiales escolares vamos a hacer una propuesta, ya les dije a ustedes que la haremos esta semana. Quiero insistir una vez más, los materiales escolares se explican por sí solos, es bastante fácil de entender, es una subida brutal, del 4 al 21%, que además hicieron clandestinamente, de la que no hablaron. Nos enteramos cuando la vimos en el boletín oficial del Estado. Quiero insistir una vez más en la cultura, que se trata del acceso a la cultura. Nos preocupa la cultura en general, la producción cultural, la creatividad, la cultura española como parte de nuestra riqueza nacional, que lo es. Y cuando hablo de riqueza no solo hablo de riqueza material y de puestos de trabajo, hablo de intangibles que una vez que se retiran son a veces irreversibles y por tanto irrecuperables. Pero hablo del acceso a la cultura. El acceso a la cultura es el que la gente vaya a los cines, a los teatros, lo que dije el otro día, eso nos preocupa extraordinariamente y por tanto creemos que hay que intentar evitarlo y vamos a presentar una proposición no de ley que pretende primero plantear alternativas para explicarle al Gobierno que hay fórmulas distintas para buscar dinero y sobre todo abrir un debate que me parece fundamental, en el que esperamos contar con el apoyo de otros grupos políticos y sobre todo del mundo de la cultura, de la educación, de la universidad, que está preocupado por estos temas. En resumen, estas son las iniciativas, tienen este sentido. Este es el primer año en el que los españoles vuelven del mes de agosto y se van a encontrar con las políticas de la derecha, con las políticas del señor Rajoy. Es el 1 de septiembre de Rajoy, el 1 de septiembre en el que los españoles se van a encontrar de bruces, muchos de ellos con estas políticas que, como he dicho en distintas ocasiones, son injustas porque afectan a los sectores sociales más desfavorecidos y, lo que es peor, muchas de ellas son absolutamente inútiles, porque de ellas no cabe esperar la salida de la crisis, sino exactamente lo contrario, la profundización en la recesión y en el desempleo. Y nada más, esto es lo que quería decirles. Prometí brevedad y creo que he sido breve y a partir de ahora me pongo a su disposición para lo que quieran plantearme. Hola, quería preguntarle por un asunto de esta mañana, el adelanto de las elecciones en Galicia. Una reflexión, por favor, de la coincidencia con las elecciones vascas y, bueno, del adelanto en sí y también del proceso que se abre en su partido ahí en Galicia. Si usted anima a que haya más de un candidato, si lo desea y, bueno, un proceso un poco apresurado, ¿no?, por los plazos que van a tener que ser. Gracias. Bueno, primero, que quede claro, la decisión de cuándo se convocan las elecciones es una prerrogativa de los presidentes del Gobierno y de la comunidad. En este caso, por tanto, el señor Feijóo lo que ha hecho ha sido ejercer su prerrogativa estatutaria, que en el caso del presidente del Gobierno es constitucional. Eso es lo primero que quiero decirles. ¿Qué me preocupan? Verá, lo que me preocupa es que lo ha dicho después de ver al señor Rajoy. Eso me preocupa. Les voy a explicar por qué. Después de visitar al señor Rajoy, el señor Feijóo ha decidido que en lugar de marzo, que es la fecha en la que se iban a celebrar las elecciones, las va a adelantar a noviembre. Y la pregunta que querría hacer en público es ¿qué le ha dicho el señor Rajoy que va a hacer de aquí a marzo para que el señor Feijóo adelante las elecciones a noviembre? Esa es la pregunta. ¿Qué le ha dicho que tiene en la cabeza? ¿Qué va a hacer? Porque, claro, si se dan cuenta, el Partido Popular se caracteriza en los últimos tiempos por una cosa, y es por contar y hacer sus recortes después de que los españoles hayan votado. Lo hicieron en las generales, lo hicieron en las andaluzas, y no hay dos sin tres. Lo único que le quiero recordar al señor Rajoy es que en las generales le salió bien, pero en las andaluzas le salió mal. Y creo que esta vez en Galicia le va a volver a salir mal al Partido Popular. Me había hecho... Bueno, se pondrán en marcha los mecanismos estatutarios. Como usted comprenderá, el secretario general del PSOE tiene que ser especialmente prudente a la hora de hablar de candidaturas, que corresponde decidir al Partido de los Socialistas de Galicia, al PSDG, y lo voy a ser. Al mismo tiempo, no es un secreto para nadie mi sintonía personal con Pachi Vázquez, eso lo sabe todo el mundo, pero repito, corresponde a los socialistas gallegos hacer la propuesta y lo harán de acuerdo con nuestros mecanismos estatutarios.
Sí, hola. El próximo mes se celebra el Congreso Socialista de Asturias, donde se elegirá el secretario general. Usted ha mostrado ya en varias ocasiones el apoyo a Javier Fernández. ¿Confían que finalmente pueda ser el único candidato o teme que pueda haber algún candidato alternativo? Y por otro lado, también ha comentado usted que finalmente no iría a la fiesta minera de Rodiezmo. Simplemente confirmar este dato. ¿Habrá presencia socialista y no estará usted? Habrá presencia socialista, va el secretario de organización, estará Óscar en Rodiezmo. Respecto al tema del Congreso asturiano, pues casi podría decir lo mismo que en el caso gallego. Es un congreso de una federación, que en este caso es una federación socialista y que corresponde a los compañeros de Asturias y a las compañeras de Asturias decidir quién es su secretario general. Pero me pasa lo mismo que con Pachi Vázquez. No sería por mi parte un ejercicio inútil pretender decirles a ustedes que no tengo una simpatía enorme por Javier Fernández. Lo saben ustedes, además creo que es mutuo, ¿no? Suele pasar. Sí, sobre la pregunta que se hace usted de qué va a hacer el señor Rajoy, que tiene en la cabeza, ¿nos puede decir qué se teme? Si va por la vía del rescate o que ya da por hecho que nuestro país va a ser rescatado, o nuevos recortes en la línea con los que ya ha aprobado de 65.000 millones, de otros 10.000 en educación y sanidad, etcétera. Y luego, en segundo lugar, sobre la convocatoria de las elecciones vascas y gallegas, María Dolores de Cospedal ha dicho que su partido en Galicia está desorientado y solo aporta incertidumbre, y que en el País Vasco ellos son los únicos que plantan cara al nacionalismo. Mi pregunta es si cree que van a conseguir un candidato de peso en Galicia y si en el País Vasco conseguirán remontar esas encuestas que le dan una pérdida de entre un 8 y un 10% de los votos a Pachi López. Muchas preguntas. Veo que las vacaciones te han sentado bien. Vamos a ver. Yo creo que el razonamiento es el que he hecho es bastante sencillo. Feijóo viene, creo que fue el viernes, ¿no? El viernes habla con Rajoy, a continuación convoca, y la pregunta es ¿qué le contó? Sería interesante, ¿no? Porque es verdad que las elecciones eran en marzo, y ¿qué le contó el señor Rajoy al señor Feijóo para que esté adelante las elecciones de marzo a noviembre? O dicho de otra manera, ¿qué tiene pensado Rajoy que va a pasar en España o qué va a hacer él de aquí a marzo? Y usted me dice, ¿qué cosas pueden pasar? Pues mire, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Lea usted el International Herald Tribune de hoy, donde el señor de Guindos, que acostumbra a dar las noticias a los españoles siempre en inglés, que está bien, es una forma de fomentar el aprendizaje de una lengua extranjera, nos cuenta que está pensando nuevos recortes si es que el BCE echa una mano. Por cierto, hasta ahora habían dicho exactamente lo contrario, pero es verdad que también dijeron que no había condicionalidad en el rescate financiero y fíjese la que se nos ha venido encima. Por tanto, estas cosas son las que me temo. Y además, repito, si no hubiera pasado lo de Andalucía, pero es que pasó. Y por tanto, el PP tiene una costumbre que es que la gente vote y luego ya digo yo lo que hago y lo hago. Le salió bien en las generales, en las andaluzas lo intentaron, les salió mal y yo creo que en las gallegas les va a volver a salir mal. Y esto es la reflexión. Sobre candidatos y... bueno, me dice usted, ¿habrá un buen candidato? Habrá un buen candidato, téngalo por seguro, tendremos un buen candidato y yo creo que, como decía antes, tendremos opciones y vamos a disputar estas elecciones porque creemos que son muy importantes. Y además tenemos el precedente andaluz donde la gente no se dejó engañar. Es que creo que esto va un poco de lo mismo. Creo que el adelanto electoral del señor Feijóo, que repito, respeto, tiene esa lógica, que es intentar que la gente no vote antes de saber lo que le viene encima. Y nosotros vamos a tratar que eso se ponga encima de la mesa, claramente. Espero un buen resultado en Euskadi, se lo digo con franqueza, lo espero. Y no voy a disputar con la señora Cospedal a ver quién es más amigo, más enemigo. Me parece una disputa, como dijo el señor Wert ayer, pueril. Sí, yo quería saber qué información tiene el PSOE sobre estas negociaciones o contactos que tiene el Gobierno sobre pedir un nuevo rescate o no para España y hasta qué punto esta decisión que tome el Gobierno en su día condicionará la línea de oposición que haga el PSOE a la vuelta del verano. No tenemos ninguna, ¿no? La última vez que hablé con el señor Rajoy fue después de mi viaje a Alemania. Le llamé para contarle lo que había visto allí. Fue una conversación, como siempre, franca. Ya saben ustedes que en lo que se refiere a la política europea
hemos mantenido una línea de actuación conjunta de la que estamos ambos satisfechos y que yo pretendo mantener, pero no he vuelto a tener ninguna información, por tanto no tengo ninguna información que suministrar en relación con el rescate. Sí tengo una posición, y es pedirle al Gobierno que lo evite. Le voy a decir, mire, los rescates son malos. Los duros, los blandos, los desnatados, los semidesnatados y los completos, todos son malos, todos son malos. Todos suponen un problema de prestigio para nuestro país y todos suponen, además, un esfuerzo, diga lo que diga el Gobierno. Y la prueba es que el Gobierno anda por ahí filtrando que bien un rescate light o un rescate, no sé cómo lo llaman, suave, y resulta que hoy el señor de Guindos nos cuenta que ya están hablando de la condicionalidad y uno se acuerda de lo del rescate financiero. Y por tanto mi planteamiento es, si con un rescate financiero que nos dijeron que no nos iba a traer ninguna condicionalidad nos ha venido la que se nos ha venido encima, ¿qué pasará con un rescate completo? Por eso lo que le pido al Gobierno es que lo evite, que trabaje para evitarlo, que tiene mecanismos. Mire, hace un año, por estas fechas, incluso después, cuando el señor Rajoy llegó al Gobierno, se hablaba del rescate de Italia y no del de España. Hoy se habla del rescate de España y no del de Italia. Pues creo que una buena reflexión que el señor Rajoy podía hacer, ¿qué he hecho para estar como estoy? Y ¿qué ha hecho el señor Monti para estar como está? Por ahí hay una dirección de trabajo que le recomiendo. Sí, solo una pregunta. Esto que ha dicho de que le ha invitado al ministro Wert a mirar si hay algún punto en común, algún denominador común entre los colegios que segregan por sexo. ¿Sabe si se refiere a usted a que varios de ellos están vinculados al Opus Dei? Y en ese caso, si cree que ha sido un error subvencionar esos colegios durante estos años, porque entiendo que no es de ahora, y si no debería volver a hacerse nunca más. Gracias. Yo creo que simplemente que mire la pauta, que vea los colegios que son. No quiero hacer una identificación previa, pero que mire a ver qué características tienen esos colegios, si las tienen comunes, si hay alguna característica común, y que nos lo cuente. ¿Dónde están esos colegios? Me refiero a características educativas y sociales, porque los colegios, sabe usted, están ubicados en determinados barrios, tienen alumnos de determinadas clases sociales. Es verdad que en algunos van de todas y en otras no. Por tanto, que lo miren, que mire qué características tiene, también sus idearios, si los tienen, que los pueden tener constitucionalmente. Ojo, la Constitución ampara que existan estos colegios. Lo que no obliga es a financiarlos con fondos públicos. Ese es el debate. Este es un debate relativamente nuevo en educación. Lo digo por la pregunta segunda que usted me hacía, ¿no? Yo no sé cuándo empezó. Yo saben ustedes que tuve responsabilidades educativas hasta el año 93 y que luego, pues como es mi pasión, nunca he dejado de seguir el mundo de la educación y de hecho se me nota, pero vamos, el debate es relativamente nuevo porque estos colegios segregados aparecen relativamente hace poco y sobre todo piden conciertos relativamente hace poco. No sé de cuándo es el primer concierto en un colegio de niños o de niñas, no lo sé, pero que yo sepa no debe ser desde hace mucho, pueden ser los años 2000. Además es un debate educativo interesante, pues no tiene lugar solo en España, por cierto. Es un debate educativo que se produce básicamente en el Reino Unido y en Estados Unidos. Por tanto, el debate es nuevo y es verdad que en la LOE, en la Ley de Educación del año 2006, es un debate que se aborda explícitamente, y en los debates se aborda ese debate y se buscan fórmulas y al final se elige una fórmula que el Supremo ha sancionado de la manera que ha sancionado. Y es verdad que al hilo de ese debate hay comunidades, creo que la primera es Cantabria, que, digamos, deciden no dar conciertos porque entienden que esos centros separan a los niños y a las niñas y que lo que la Constitución española o la escuela financiada con fondos públicos en España debe hacer es justamente lo contrario, es favorecer la coeducación, la educación conjunta, repito, porque en la escuela es donde se aprende a vivir y los niños y las niñas van a vivir toda la vida juntos. Y por tanto, desde el punto de vista pedagógico es un elemento central y yo en eso soy un absoluto convencido. Esa es la discusión y por tanto es en los años 2000 cuando empieza a aparecer esta polémica, en el 2006 en la LOE aparece y a partir de ahí hay decisiones de las comunidades autónomas, la primera es Cantabria, luego ha habido debates en muchos sitios y por cierto, en la Ley de Igualdad que el gobierno socialista aprueba el año 2000, debió ser justo antes de las elecciones, me parece que todavía estaba yo de vicepresidente. En esa ley hay un artículo específico donde se dice claramente que estos colegios no deben ser financiados. Pero es un debate, repito, relativamente reciente desde el punto de vista de educación, en la educación española. Debate
debe ser, insisto, finales de los 90, primeros de los 2000. Y por tanto su concreción legal se produce en el 2006 y la actuación administrativa de las comunidades autónomas, que son las que conciertan, empieza a partir de esa época. Yo creo que Cantabria debe decidir por esa época. Sé que era un gobierno socialista, o mejor una consejera socialista, porque es la actual secretaria general del partido en Cantabria la que decide no concertar un centro de estas naturaleza en Cantabria, el primero que no se concierta, perdón.